Bueno, vamos a esperar un par de minuticos mientras se conectan los que faltan. Hay 5 personas, tienen que haber 8. Mm, y ya continuamos con el tema. Como nos vamos a tener que estar conectando cada 40 minutos para el total del tiempo, yo creo que voy a estar revisando la lista inicial para saber con cuántos estudiantes se inicia y con cuántos se termina. Entonces, para esta nueva lista tengo a Jackie, tengo a Carol, tengo a Leider, tengo a Luis y a Behance. Obviamente hay otras personas que deberían estar acá, pero parece que se quedaron en el camino. Entonces nosotros vamos a seguir porque no vinimos acá a perder el tiempo. Bien, volviendo al tema, el prejuicio es una opinión que se construye antes de que la misma persona pueda defenderse, ¿sí? El racismo, el clasismo, la porofobia, la xenofobia, todos esos son prejuicios porque son formas de criticar al otro sin que el otro pueda defenderse, ¿sí? Decir como, no, es que todos los venecos son unas ratas, que piensa mucha gente de forma errada. Es decir, ok, por el hecho de haber nacido en un país, estoy condenado a ser de cierto modo y no puedo ser de una forma distinta. Ese es el prejuicio, ¿sí? Y eso es un poco lo que pasa cuando la gente tiende como a criticar a los otros de antemano. En este caso es un rector que cree que tener un profesor gay va a hacer que los chicos se lo vuelvan gays. Y bueno, eso es algo estúpido, ¿no? Entonces tenemos ahí esta tercera pregunta, perdón. Voy a activar, creo que ya estoy grabando. Déjenme revisar. Sí. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. Valga la redundancia. Bien, ¿alguien la quiere leer? Puede ser Leider Guerrero, no sé si puede hablar. Leider. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. Primero, asesinato de Luis Carlos Galán. Segundo, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Tercero, asesinato de Rafael Uribe Uribe. Cuarto, asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es A. Listo. Acá ya no Jorge. hay una pregunta de tipo interpretativo ni una pregunta de tipo informativo. Acá nos están diciendo, ok, proponga. Yo le voy a preguntar algo que usted ya debería saber. Usted debería saber cuándo mataron a Luis Carlos Galán, cuándo mataron a Jorge Eliezer Gaitán, cuándo mataron a Rafael Uribe Uribe y cuándo mataron a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Ustedes tienen idea más o menos cuándo fue? Eso fue en la época de todo lo del cartel de Medellín y todo eso, ¿cierto? A Álvaro Gómez Hurtado, sí. Y a Galán también, ¿cierto? Mm, no, a Gaitán. A Gaitán fue el que mataron en la época de la violencia. Creo que Pablo Escobar, en la época de los carteles, Pablo Escobar fue el que mandó a matar a Gaitán. ¿Sí? Bueno, Pablo Escobar, quienes tenían el poder en Colombia en ese momento, quien sea. Luis Carlos Galán murió para 1948, ocasionando algo que en la historia se conoce como el Bogotazo, que fue cuando mataron a Galán,
toda la gente en Bogotá entró en caos, empezaron a quemar fábricas, quemaron buses, destruyeron todo, ¿sí? Fue un periodo largo conocido como la violencia. Entonces, primero viene Galán, luego viene Gaitán, luego viene Gómez Hurtado. Lógicamente, pues el primero tiene que ser Rafael Uribe Uribe. De hecho, Rafael Uribe Uribe fue un general de la Guerra de los Mil Días, y la Guerra de los Mil Días terminó en 1903. Entonces, a partir de ese orden cronológico, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. Muy bien. Primero fue Uribe, Uribe Uribe. luego fue Gaitán, Luego fue Galán. luego Galán y luego Álvaro Gómez. No. ¿Sí? Entonces sería la C. La C. Sí, No, no, sí, 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 sí. Sí, en la B. es que, o sea, fue así, ¿no? Según yo, según las fechas. Sí, sí, sí. Sí, porque Gaitán es el que mataron en Bogotá. Galán creo que lo mataron como en Manizales o algo así. Siempre hay un conflicto entre Gaitán y Galán, sí, al menos en mi caso. Es que Mm. a Gaitán, a ese fue el que mataron en Bogotá. A Gaitán, por eso, Sí, sí. y a Galán lo mataron en Soacha, en un discurso que él estaba dando. Exactamente, muy bien. Y luego el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que creo que fue como... A Rafael Uribe Uribe lo apuñalaron en la Plaza de Bolívar. De hecho, hay una historia de una mujer que llamaba como la loca, una mujer que estaba loca y que vivía en las calles en Bogotá, y ella se vestía toda de rojo porque era liberal y porque ella fue una de las personas que vio morir a Rafael Uribe Uribe. Y tenía un vestido blanco y el vestido se manchó de rojo, y a partir de ahí se empezó a vestir de rojo, pues con la sangre de Uribe Uribe y todo el tema. Lo mataron como unos obreros o alguien disfrazado de obrero, ¿sí? Este tipo de asesinatos de figuras políticas relevantes para la historia, para un partido político determinado, se conoce como magnicidios, ¿sí? Generalmente son asesinatos en público, no en privado, no es una espía que llega y mata escondida, sino alguien que mata frente a los ojos de todos, porque pues es lo que tiene que ver con el magnicidio. Ustedes saben la historia de John F. Kennedy, ¿no? Sí, Presidente de Estados Unidos, que fue asesinado mientras estaba en una caravana en Dallas, si no estoy mal, por un francotirador. O sea, él iba en su carro sentado al lado de su esposa, y el francotirador le pega un tiro en la cabeza y el presidente John F. Kennedy cae muerto en el regazo de su esposa, que se llena de sangre y sesos de John F. Kennedy. Son magnicidios, son asesinatos que tienen profunda relevancia histórica y que hacen parte de la cultura popular. Muy bien. Vamos a leer la pregunta número 5. Vamos a darle la oportunidad a Vihansi. La escuchamos. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de la salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así para aquellos consumidores que porten más de la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son:
Si quiere, léalas también. Diferentes porque está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. B, similares porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. C, diferentes porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. D, similares porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores de drogas. Bueno, igual, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? Estoy entre la A y la C. Pero creo que es la C. Tiene como más sentido. Son diferentes. ¿Sí? Ujú. Unos plantean que legalizarlo es indeseable y prefieren fortalecer la sensibilización para que la gente no consuma. Otros plantean, otros ni siquiera se preguntan si vale la pena legalizarlo, sino que de entrada proponen que hay que endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas para que nadie pueda consumir drogas. ¿Sí? Entonces unos quieren sensibilizar para que la gente no consuma y los otros quieren prohibir para que nadie pueda consumir. ¿Sí? La A dice, una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento. Y la C dice, una plantea lucha contra el narcotráfico por la vía de la represión y otra por la vía de la prevención del consumo. ¿Hay una propuesta a favor de la legalización? ¿Alguna de las dos está diciendo sí, consuman? No, No, Entonces no puede ser la A. es la C. es la C. Si no puede ser la A, es la C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera dice como, la legalización no es deseable. Más bien convenzamos a la gente para que no consuma. Otros dicen, no, ¿cuál convencer ni que nada? Hay que obligar a la gente a que no consuma, castigando muy duro a los que consumen. En ambos casos están diciendo, no, pues es que nosotros no queremos legalizarlo. ¿Sí? O sea, mire que de entrada en esa pregunta se bota una cascarita, ¿no? Dice, se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas. Como si uno dijera, entonces están hablando a favor de legalizar. Pero ojo, las dos opiniones que dan, ninguna está a favor de la legalización. ¿Sí? Entonces uno puede creer que el debate es legalizar o no legalizar, pero no. Las dos opiniones son, no hay que legalizar, sino convencer, y la otra es, no hay que legalizar, sino atacar a los que consumen. ¿Sí ven? ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos con la pregunta número 6. No sé si Luis puede hablar. Luis. ¿No está por ahí? Bueno, ya Leider leyó, Vihansi leyó, Jackie leyó. Empecemos otra vez, Carol, por favor. La Asamblea de Propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el horario para las reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los propietarios de los pisos altos están de acuerdo en que se amplíe el horario hasta la 1 de la mañana y mencionan que es la hora ideal para finalizar las reuniones. Los propietarios del primer piso, lugar donde se encuentra el salón comunal, están en desacuerdo con el horario, ya que ellos son quienes se afectan por el ruido ocasionado por este tipo de reuniones a avanzadas horas de la noche. Después de que los propietarios exponen sus intereses, se realiza una votación y se decide que se ampliará el uso del salón hasta medianoche. ¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? ¿Qué creen ustedes? Así similar a las preguntas, ¿sí o no? Mm, yo digo que no.
Es como si yo dijera, bueno, listo, son 9 estudiantes y un profesor. Votemos por hacer un quiz. A mí me sirve hacer el quiz y salir de eso. ¿Ustedes votarían que sí o que no? En ese caso hipotético. ¿Cómo, profe? Bueno, o sea, vuelvo a repetir O la sea, si yo pregunta. dijera, ok, vamos a votar entre todos para, no sé, hacer un quiz que valga, no sé, 40% de la nota del periodo. ¿Ustedes votarían que sí o que no? Depende. Supongamos que es un quiz bien complicado. No, ¿Y porque quién vale cree mucha que No. nota. ganaría? El no, Porque hay mayoría, ¿cierto? porque somos más. Ahí estaríamos aplicando lo que se conoce actualmente como democracia. ¿Eso quiere decir que es justo? Pues ¿Será? ¿Será que la democracia viene siendo algo justo? Miren que en este no caso específico, siempre. a los del piso de abajo los jode la rumba porque hasta la 1 de la mañana pues no pueden dormir. Los del piso de arriba dicen, ah, no, pues que estén en la rumba. Los de abajo no pueden dormir, pues de malas. Votan y ganan los de arriba. ¿Es justo? No, no es justo. No, porque decidir que la mayoría pueda elegir no siempre es lo mejor para todos. Es lo No es mejor para una justo. mayoría, ¿sí? Y ese es el problema de la democracia. ¿Quiénes son esa mayoría que eligen? ¿Quién elige a los que legislan? ¿Y para quiénes legislan los que legislan, por ejemplo, en Colombia? ¿Sí? Yo Acá digo la que eso gente, nunca es justo porque nunca están todos en igualdad de condiciones. Entonces es como estúpido Siempre pues va a salir deducir que es alguien algo perjudicado. justo porque no es algo justo. O sea, para alguna parte no va a ser justo. es como si yo les dijera a ustedes, pónganse de acuerdo de que un estudiante pierda el año para que todos los demás pasen automáticamente. Cada uno de ustedes va a mover influencias. Y van a decir, ah, no, listo, pues que pierda Jackie. Los demás pasamos todos. ¿Sería justo con él o no? Pues no, pero igual no diríamos que Jackie. Pero no sería justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todos bien, porque todos pasan, pero ¿y él? ¿Sí? O quién sabe, Pues, a lo o sea, mejor profe, y qué tal y sea una persona que no haga nada. Bueno, ¿y qué tal que sí? O sea, es que o muchas sea, veces profe, cuando se profe, profe. elige, no se elige en beneficio de todos. Se elige en beneficio de quienes eligen. Aunque igual uno siempre tiene que pensar en la mayoría, ¿no? En el beneficio de la mayoría. Sí, pues se debería, pero no es algo que siempre ocurre. Pero casi nunca se puede complacer a todos. Eso por un lado. Mire que, ¿qué es lo que pasa con las revoluciones? Claro, se revolucionan los que están abajo, pero luego ahora hay otras personas que quedan abajo. ¿Sí? Y así para siempre. O sea, eso no puede satisfacer los intereses de todos porque cada uno tiene distintos intereses. ¿Sí? Pero es que la democracia es algo tan complejo y mucho más aún si nadie lee. Y como nadie lee, nadie sabe por quién vota. Entonces les dicen, no, pues hagamos una fiesta, ¿sí? En una cancha de arena. La gente va a la fiesta y dicen, no, este es el que es. ¿Y qué hace esa persona cuando queda? Nada, Proba. ¿sí? ¿Qué pasa en Colombia? Medio cualquier idiotez, porque somos un país lleno de influencers que no tienen talento, que no sirven para un culo. Cualquier idiotez que la gente haga de una vez, ¡pum!, lo sube al poder. ¿Y qué hacen ahí? Nada. ¿Por el pueblo? Nada. ¿Por ellos mismos? Todo lo que puedan. Roban, meten al esposo del primo, del amigo, del sobrino, ¿sí? Todo el mundo en cargos públicos, todos sacando plata del Estado, roban a manos llenas, se van del país. ¿Y qué pasa? Nada, es una política de los acosadores, es una política de yo hago lo que me da la gana y si no, pues nos damos en la jeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a eso. Entonces, digamos que no hay ningún cambio relevante que se pueda conseguir así. Porque no debería ser la elección de la mayoría, debería ser la elección de quienes tienen unos intereses más globales. Es decir, solamente podría desempeñar cargos públicos aquellas personas que realmente tienen programas de gobierno que van a beneficiar a una gran mayoría, especialmente a los oprimidos.
Que sí Ojo, sean aptos. programas de gobierno. Pero es que ustedes creen que quienes votan, votan por programas de gobierno. Cada quien vota según la condición en la que se encuentre. Hay Exacto. No, Por es personas lo que 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 le sí conviene. votan a conciencia y hay personas que votan, porque les prometieron un trabajo en la alcaldía, o porque el hijo necesita trabajar en la alcaldía, o sí, porque el amigo le pidió que votara y que si saca tantos votos pueden contratarlo. ¿Sí? O sea, o así porque le necesariamente. pagaron y necesitaba el dinero y le tocó Exactamente. votar. Exactamente. En ese sentido es mucho mejor recibir la plata y robar al político y votar por quien uno crea. Si les ofrecen plata para estas elecciones, recíbanla y voten por quienes ustedes creen. O anulen el voto. Si les piden, no sé, que muéstreme la foto de que usted votó por mi candidato, la foto del candidato y abajo todo lo demás marcado para que les anulen ese voto. ¿Sí? Que lo que no sume, no reste. Muy bien. ¿Ya quiere el que estaba hablando ahorita? Si era Jackie, bueno, hágale, lea esta. Pregunta número 7. O bueno, puede ser quien sea. Miren que nos quedan nada más 10 minutos y se acabó esta vaina hoy. Profe, nosotros no tenemos clase hasta las 5 No, ustedes tienen clase de 2 a 3 y media conmigo. y, pero en el horario creo que decía lectura crítica. ¿Eso no lo dicta usted? No, lectura crítica la dicta Luisa, Ah, ok. de 3 y media a 5. Y luego de 5 a 6 y media tienen inglés con la propia Carmen Rosa. Si quieren, Nicole, Nicole B, Carol, no sé por qué siempre le digo Nicole. Le damos esta y terminamos acá. Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta que el humedal no se afectará y que, por el contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles. ¿Cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas? Lea las preguntas, por favor. A. La solución beneficia a ambas partes, pues busca reducir gradualmente el daño ambiental y garantizar el negocio de la constructora. B. La solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema de humedal. C. La solución beneficia a los ambientalistas, pues define sus intereses y perjudica el negocio de la constructora. D. La solución no beneficia a ninguna de las partes porque el humedal será destruido y la constructora no podrá realizar su proyecto de construcción de apartamentos. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Ah, la B. ¿Por qué la B? La B. ¿Por qué la B? Porque pues la solución que ellos plantean ahí va a beneficiar solamente a una de las partes. ¿A quién? ¿A quién beneficia esa solución? Ah, Le voy a leer otra vez. Hay un conflicto entre una constructora y unos ambientalistas en el desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Los ambientalistas dicen, cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema. La constructora responde, no, 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 el humedal no se va a afectar. El proyecto busca integrar el medio ambiente con sus zonas comunes.
Si se lleva a cabo, se modifican los planos y se construye un apartamento más pequeñito, una zona de apartamento más pequeña, ¿quién gana? La constructora, porque de igual forma, pues va a construir. Exacto, la constructora obviamente va a ganar plata. ¿A costa de qué? Miren, la cuestión ahí es saber exactamente qué es un ecosistema. Un ecosistema es como un pequeño universo que tiene sus propios integrantes, que tiene sus propias características y que se mantiene en equilibrio. Cuando los ambientalistas dicen que si se construye cualquier cosita se daña el ecosistema, es porque cualquier cosita, por más pequeña que sea, va a afectar al ecosistema. Por ejemplo, con que usted tumbe una hectárea de árboles en un ecosistema arbóreo, destruye miles de espacios para muchos animales y daña toda la cadena, ¿sí? Resulta que en algunos de esos árboles había unas frutas que ciertos pájaros venían a cazar, a comer. Y resulta que habían unos animales que buscan ciertos pájaros para comer de cierta manera o en cierta época del año, qué sé yo, y que ya no van a poder lo que comían antes. Eso se convierte en una bola de nieve que va afectando a absolutamente todos los que se involucran en ese ecosistema, ¿sí? Más con la construcción. Imaginen ustedes la cantidad de ranas, insectos, aves, bueno, todo tipo de animales que saldrían huyendo despavoridos apenas empiecen a construir. Y no pueden construir fácilmente sobre un humedal, tienen que dragar, tienen que secar, si van a construir apartamentos, un proyecto urbanístico de apartamentos, tienen que hacer sótanos, tienen que hacer eh, parqueaderos, tienen que hacer un montón de cosas. Y eso a la larga termina dañando las fuentes hídricas, dañando el espacio sonoro, dañando el espacio geográfico y demás del humedal. Entonces, obviamente la respuesta es que la constructora se beneficiaría, pero jodería para siempre tanto el humedal como el ambiente circundante. Esas especies que salgan huyendo de ese humedal van a terminar integrando otros espacios y al hacerlo van a generar un desequilibrio en esos otros espacios, ¿sí? Entonces es como todo el proceso, ¿sí? Todo lo que podría afectarse solamente si eso se llevara a cabo. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, por acá me está escribiendo Nicole, que no se pudo conectar más y que casi está enferma y que no puede hablar. Ok. Voy a decir que aquí para que deje de escribir porque si no nos deja leer. Bueno, ¿quiénes quedan? Leider. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sostiene que América Latina es la región más urbanizada del mundo, aunque esto aumenta las oportunidades laborales y mejora las condiciones de vida de muchas personas. Su costo económico, social y ambiental es demasiado alto, ya que han proliferado y seguirán aumentando barrios pobres y desiguales que expanden el casco urbano e invaden zonas rurales. Para atender este problema, el estudio plantea tres propuestas. La primera es densificar las ciudades, así en lugar de expandirse hacia zonas rurales, donde se producen los alimentos, se aumenta la vivienda vertical, edificios. La segunda solución es acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión, ofendiéndoles a quienes habitan allí acceso a servicios públicos y títulos de propiedad. La tercera alternativa es aumentar la oferta de transporte público, lo cual ayudaría a facilitar la movilidad desde la periferia hacia los centros urbanos. ¿Qué tipo de relación se puede establecer entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en América Latina? ¿Sigo? Bueno, vamos a leer otra vez porque como es un texto bastante grande, hay que desmenuzarlo un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que dice la ONU? América Latina es la región más urbanizada del mundo, ¿sí? Es decir, mucha gente vive en América Latina. O sea, mucha. O sea, hay casas por todas partes, ya no caben las personas en las casas. Esto aumenta las oportunidades laborales,
entre comillas. Es decir, hay más personas, por lo tanto, el trabajo es más fácil para otros países porque consiguen muchísima mano de obra. Mejora las condiciones de vida de muchas personas, costo económico, social y ambiental termina siendo muy alto. ¿Sí? Aunque haya muchas personas en las ciudades, eso termina creando un costo económico, social y ambiental terrible, porque mientras más personas están en las ciudades, pues más cara se vuelve la vida en las ciudades. Menos cabe la gente en las ciudades, hay más tráfico, hay más caos y el medio ambiente se afecta porque hay más contaminación. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos? Ujú. Listo. Dice acá, ¿qué se puede provocar? Que aumenten los barrios pobres y que se expanda el casco urbano con las llamadas zonas de invasión. Ustedes saben por qué se llenan las ciudades, ¿no? Eso viene pasando desde casi que de finales de la Edad Media. La gente vive en los pueblos, pero en los pueblos obviamente el nivel de vida es muy distinto al de la ciudad. La gente se va del pueblo a la ciudad para buscar más oportunidades. En los pueblos no hay universidades, en los pueblos no hay, qué sé yo, centros comerciales, en los pueblos solamente se puede trabajar en lo que se pueda trabajar en el pueblo, o en una tienda del pueblo, o haciendo esto en el pueblo, un restaurante del pueblo, o en la finca cosechando y demás. En la ciudad, bueno, hay más, digamos que más formas de empleo, ¿sí? Mm, pero eso hace que las ciudades se densifiquen, es decir, que en las ciudades vivan muchas personas. Si ustedes miran las fotos viejas de Bogotá, Bucaramanga, lo que sea, se veían casas de primer piso, casa de 2 pisos. Ahora por todos lados se ven edificios, edificios gigantes con apartamentos muy chiquitos para que mucha gente pueda vivir en ellos. Eso hace parte de esa misma densificación. Y a pesar de que esa densificación genere más oportunidades laborales para las personas que llegan a las ciudades y mejoran las condiciones de vida, por lo que les decía, universidad, centro comercial, restaurantes, cultura, al mismo tiempo esa densificación genera un costo económico, social y ambiental muy alto, afecta muchísimo a la misma ciudad. Y la misma ciudad se va expandiendo. Si ustedes se dan cuenta, el centro de Bucaramanga ahorita es un moridero. Casi que los mejores barrios de Bucaramanga están hacia los bordes de Bucaramanga, ¿sí? Y los barrios se siguen y se siguen y se siguen expandiendo. Eso termina pues afectando obviamente al medio ambiente porque termina densificando más la ciudad. O sea, crece más la ciudad, llega más gente a la ciudad, crece más la ciudad, llega más gente a la ciudad y como que no va a acabar nunca. Entonces, acá se están planteando 3 propuestas para atender este problema, el problema de la densificación de las ciudades. La primera, en lugar de expandirse hacia zonas rurales, aumentar los edificios. Digamos que es algo que ya está pasando. La segunda, acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión y ofrecerle a las personas que viven allá títulos de propiedad y servicios públicos. Sisben, luz, agua, teléfono, todo el tema. ¿Sí? ¿Ustedes han visto un barrio que queda cerca a Bucarica? Que era un barrio de invasión y que ya es un barrio normal, ya se ha asumido como barrio, que hace poco hubo un incendio allá, Pues la invasión que hay ahí, pero ya no es una invasión, ya es un la barrio. que queda yendo para Florida, ¿sí? Sí, ya es asumida como un barrio. Y al asumirse como un barrio, entra en el plan de ordenamiento territorial, entra en el tema de SISBEN, servicios públicos, entra en temas de, no sé, hacer como una actualización geográfica del barrio y demás. Que eso es lo que pasa. Muchos barrios empezaron siendo barrios de invasión. Empezaron siendo comunas y luego se volvieron barrios y históricamente terminaron siendo barrios que hacen parte de la misma ciudad. Entonces esa es la segunda opción. Mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Por qué? Pues mientras mejor viva la gente, pues mejor va a ser el estado de la ciudad como tal. Y tercero, aumentar la oferta de transporte público para que la gente pueda vivir en la periferia y moverse a los centros urbanos. Entonces, frente al problema de la urbanización en América Latina, estas 3 propuestas de qué tipo son. ¿Son compatibles o son complementarias? Las 3 entre sí. Son complementarias. Bueno,
Dice, compatibilidad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción rural. Eso no es cierto y la descartamos de una. Y la D dice, todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes provenientes de zonas rurales. Tampoco lo dice ahí y las descartamos. Ya dijimos que eran complementarias, no compatibles. Nos quedamos con la A y la C. La A dice, complementarias, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros urbanos. Y la C dice complementarias, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana. ¿Cuál de las dos es la respuesta? La C. La sé. Clarísimo, ¿cierto? No están hablando de cómo desarrollar económicamente la ciudad, sino cómo hacer que les cueste menos a las personas vivir en la ciudad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la respuesta. La respuesta es la C. La diferencia entre lo compatible y lo complementario es que lo compatible, digamos que no se puede apoyar tanto entre sí, como que no se escalona de la misma manera que las propuestas que son complementarias. Es decir, las tres propuestas se pueden ejecutar al mismo tiempo y las tres van a ir a servir a un mismo aspecto, que es el que se está diciendo acá: mitigar los costos sociales y económicos de la expansión urbana. Es decir, que le cueste menos a la ciudad, que le cueste menos a la alcaldía, que le cueste menos al país la expansión de la ciudad. ¿Ahí estamos claros? Sí, señor. Hasta acá, ¿hay algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Hemos pasado muy por encima, muy rápido por algún aspecto? No. ¿Cómo se sienten? ¿Aburridos? ¿Cansados? Normal. Carol, se siente normal. Leider, ¿cómo se siente? También normal. ¿Y Johansi? También normal. O sea, Bueno, sí, profe, aburridos porque son espacios que uno tiene que aprovechar. Y no, pues pues no uno sé. tiene la posibilidad, ya está en cada quien si los toma o no. Pues como entraron a 8 y hay 3, entonces uno pregunta. La clase fue muy aburrida, el tema fue muy aburrido. ¿Qué hizo que esos 8 quedaran No, nada más 3? es que eso ya está en cada quien, o sea, puede que la clase sea súper chévere y que no sea para nada aburrida, pero realmente ya está en cada quien si quiere aprender o no. Bueno, yo los conmino de todos modos a llevar este vocabulario, mejorar su léxico, mejorar como su comprensión a partir de ahí, a leer más, ¿sí? O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden leer todo el tiempo. Hay una cantidad de libros a los cuales ustedes pueden acceder. Mm, háganlo, ¿sí? Háganlo porque de verdad van a mejorar su capacidad lectora, y es que no son solamente esas preguntas que hicimos en 1 hora y media, se supone que son 8 preguntas. Se supone que ustedes deberían tardarse, creo, máximo 16 minutos en estas 8 preguntas, ¿sí? ¿Y si les va a dar el tiempo para leer todas las preguntas de la prueba en el tiempo que les dan? Yo no creo, Pues entonces tienen que leer más para leer más rápido y pero leer igual, o sea, yo más siento que uno debe profundamente. que enfocarse dependiendo de lo que quiera ¿Por y qué? responder pues de forma inteligente, por así decirlo. Si usted ve que usted tiene unas fortalezas, yo siento que uno debe empezar por ahí o Sí, enfocarse dependiendo de qué carrera quiera o a lo que aspire. sí. Ahorita vamos a entrar nuevamente ya para terminar la clase. Ya por lo menos esta sesión se va a cortar. Queda 1 minuto. Y cuando entremos les voy a dar unos tips para que puedan tener en cuenta en la presentación de la prueba.